Hablamos ayer de Chile. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos su participación el día de hoy en la mesa redonda sobre control de concentraciones en el entorno digital, Killer Acquisitions, organizada por los comités de economía digital y de integraciones y control de concentraciones de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia. Agradecemos a DLA Piper Martínez Beltrán y Esguerra Asesores Jurídicos por el patrocinio permanente a la asociación. Hoy nos acompañan como panelistas los doctores Beatriz Yemay, Jorge de los Ríos e Ignacio Larraín y como moderadora la doctora Mariana Camacho. La doctora Beatriz es economista de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en economía de la misma universidad y una maestría en economía de mercados globales de la London School of Economics. Ha sido profesora de la Universidad Javeriana e investigadora en las universidades de Chicago y Northwestern. Tiene más de 15 años de experiencia en materia de prácticas restrictivas de la competencia, fusiones y adquisiciones, investigaciones de comercio internacional, regulación y reestructuraciones. Ha trabajado en despachos de abogados como el Dr. Ann May, Linklaters, Gómez Pinzón, PGP, entre otros, con autoridades como la Competition and Markets Authority y el DNP, y empresas privadas como Tigo y UNE. Ha participado en la defensa de compañías en los sectores de telecomunicaciones, televisión, alimentos, gas y financiero, entre otros. El doctor Ignacio Larraín es abogado de la Universidad Católica de Chile, con posgrado en Economía, Derecho de la Competencia y Mercados Regulados de la misma universidad. Ha sido profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Chile y miembro del Comité de Reforma del Programa de Tenencia de Derecho Procesal en la misma universidad. Actualmente es socio de Filipe Prieto Carrizosa Ferrero Duyuría en Chile, experto en asesorías de potenciales carteles, abuso de dominio, control de fusiones, trámites ante el Tribunal de Competencia de Chile, investigaciones ante la Fiscalía Nacional Económica y en el diseño e implementación de programas de cumplimiento. Se ha especializado en asesorías en derecho de la competencia relacionadas con los mercados bancario, petrolero, de comunicaciones, retail, laboratorios y energía. Global Competition Review y Who is Who Legal lo han reconocido como uno de los 4 abogados líderes de competencia en Chile. Chambers and Partners lo reconoce como abogado líder en competencia y antimonopolio. El doctor Jorge de los Ríos es abogado egresado de la Universidad Javeriana y tiene estudios de maestría y posgrado de la Universidad Robert Schuman y King's College de Londres, respectivamente. Ha trabajado como Global Competition Counsel de Unilever en temas relacionados con concentraciones empresariales, compliance, prácticas restrictivas de la competencia y private enforcement. En paralelo a su práctica profesional, se ha desempeñado como profesor de Derecho de la Competencia de la Universidad Javeriana y de la Universidad de AFIT de Medellín y ha sido en múltiples ocasiones profesor de posgrado en varias universidades de Colombia. Actualmente es socio de Pose Herrera Ruiz y su práctica se concentra en Derecho de la Competencia, Protección del Consumidor, litigios de competencia desleal, protección de datos personales y compliance. La doctora Mariana Camacho es abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho de la Competencia de la misma universidad. Actualmente es asociada en Baker McKenzie, donde trabaja en temas de competencia, datos personales y cumplimiento corporativo con un enfoque en la industria de la tecnología. Le doy la palabra al doctor Diego Cardona, director del Comité de Integraciones y Control de Concentraciones de la Asociación. Bienvenidos. Gracias, Claudia. Gracias. Yo quiero solo tomarme un minuto para agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta mesa redonda del día de hoy. Creo que agradecerles en nombre de la asociación, en nombre del Comité de Control de Integraciones y en nombre del Comité de Economía Digital. Creo que hemos creado una mesa redonda con expertos importantes en la materia para ayudarnos a entender, y por lo que he oído de las discusiones, a entender en realidad en qué consiste el concepto del Killer Acquisition. Y digamos que es un tema que, por ponerlo de una manera simple, está muy de moda
y es bien interesante, particularmente en la época actual y en momentos en que estamos viendo tantos temas en plataformas digitales y tantas compañías que están desarrollando modelos de negocios disruptivos e innovadores que vienen a competir con los modelos de negocios tradicionales en distintos mercados. Quiero agradecerle a los panelistas, a Beatriz, a Ignacio, a Jorge y por supuesto a Mariana, que nos va a ayudar a moderar la discusión. Y bueno, espero que sea de utilidad para todos y que aprendamos mucho. Muchas gracias. Y Mariana, por favor, sigue tú. Muchas gracias, Diego. Pues primero que todo, gracias a la asociación y por supuesto a ti como presidente del Comité de Integraciones y a Víctor Ayalde, que es el presidente del Comité de Economía Digital. Muchas gracias por la organización. Como lo anunciaron Claudia y Diego, tenemos un súper panel el día de hoy. Entonces, pues no me va a extender mucho en la introducción. Simplemente lo primero que hay que decir es que, como bien lo mencionaba Diego, en este momento estamos en el boom de las plataformas digitales. Yo creo que para nadie es un secreto que ahorita en todos los medios y en muchas fuentes, pues uno puede ver que evidentemente es un nicho que se está moviendo bastante. Y yo creo que parte de lo que mencionaba Diego de la moda, de porque el tema es tan atractivo, pues está de la mano por el hecho de que autoridades de competencia en el mundo han tratado de diferentes maneras de encuadrar las normas de competencia pues, con este tipo de plataformas digitales. Lo que nosotros queremos acá naturalmente pues, es hablar, como ustedes muy bien lo saben, de las killer acquisitions y enmarcar todo dentro del marco del control de integraciones. Pero nos queremos hacer preguntas más allá de las preguntas de moda, más allá de las preguntas que uno siempre oye y de los retos, digamos, comunes, y enfocarnos especialmente en entender y descifrar exactamente esos conceptos básicos que creemos a nuestro juicio después de hartas discusiones entre nosotros, pues que son fundamentales para determinar temas relevantes en este tipo de mercados y sobre todo hacer un llamado a las autoridades para que podamos determinar pues tanto las prioridades como pues los temas que son relevantes para efectos de este análisis. Sin más preámbulo, pues le voy a dar la palabra a los panelistas, no sin antes mencionarles rápidamente qué metodología tenemos pensada. La idea es que inicialmente Beatriz nos va a ayudar con una presentación enmarcando este tipo de conceptos, como lo mencionaba Claudia. Beatriz es una súper economista, entonces por supuesto nos va a ayudar a enmarcar este tema y la discusión. La idea es que después los tres panelistas pues, puedan discutir este tema partiendo de esos conceptos básicos que nos va a ayudar a exponer Beatriz. Y pues los invito a todos a participar a través del chat. Tenemos como final, pues, como fin que al final podamos hacer las preguntas, responder todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces pues los invitamos también a participar. Entonces, para empezar, Beatriz, lo que yo te pediría es que enmarquemos los conceptos principales, sobre todo, qué son las killer acquisitions, qué evidencia hay de ese tipo de adquisiciones, y no solamente me refiero a los mercados digitales, sino también a otros mercados que han existido durante la historia, y también cómo se han adaptado las autoridades en el mundo a estas realidades y a estas preguntas que surgen de este tipo de adquisiciones. Entonces, te doy la palabra, bienvenido también Jorge e Ignacio, y pues esperamos que este panel sea muy provechoso para todos. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Mil gracias, Mariana, Claudia, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Y me siento súper honrada de estar compartiendo plaza con Jorge y con Ignacio, y gracias a todos los asistentes. Quisiera empezar por decir que desde la economía los entrantes generalmente son vistos como posibles dinamizadores de la competencia, y esto es, pues, como todos sabemos, porque con sus nuevas ideas, productos, modelos de negocio y demás, lo que pueden hacer es que le pueden poner presión competitiva a los incumbentes para que ellos mejoren sus ofertas. Al mismo tiempo, los entrantes, por su menor tamaño, pueden ser particularmente vulnerables a prácticas exclusionarias. Por estos dos factores, por un lado porque son dinamizadores de competencia y por el otro lado porque pueden ser víctimas de exclusión, las autoridades de competencia usualmente tratan de asegurarse que ellos tengan un campo de juego nivelado.
En el área de control de funciones, la existencia de entrantes se toma como una señal de que hay bajas barreras a la entrada. Y la adquisición de entrantes en general se ha visto del lado de la economía con buenos ojos. Esto es por dos razones principalmente. La primera es que la adquisición de un entrante tiende a tener un efecto relativamente marginal en los precios. Y la segunda es del lado de la innovación, que es un tópico que cada vez se está volviendo más importante en las discusiones de antitrust. Y es, en la medida en que una compradora sea mucho mejor escalando la tecnología que está desarrollando un entrante, lo que sucede es que más personas tienen la posibilidad de acceder a ese servicio y por lo tanto hay una expansión del bienestar del consumidor. Además de eso, las adquisiciones en general y específicamente, obviamente, también las de entrantes, pueden generar sinergias, entonces transferencias de conocimiento entre la empresa adquirida y la compradora y viceversa, y facilitar la especialización del capital, entonces capital físico humano. Entonces, por ejemplo, las personas se pueden dedicar a escribir código o hacer investigación básica en biotecnología en lugar de también dedicarse a hacer ventas, admin, etcétera, etcétera. Si bien es entonces claro que las fusiones pueden generar valor, también es claro desde hace mucho tiempo que hay transacciones que pueden destruir valor. Recientemente hay un foco por este tema, esta preocupación de la innovación en unas transacciones específicas que se han denominado killer acquisitions. En esas key acquisitions, una firma adquiere un entrante con potencial innovador, no cualquier entrante, sino un entrante con potencial innovador, y luego elimina sus proyectos y servicios. El control de key acquisitions hace parte de un tema que, como ya lo hemos venido discutiendo los últimos 2 días entre nosotros y es clarísimo a nivel mundial por lo que está pasando en la Unión Europea, en Estados Unidos y también en todos los otros países en vías de desarrollo. Esto está revolucionando el derecho y la economía del antitrust. Y el tema que está detrás de todo esto es cómo proporcionar incentivos adecuados para que haya mucha más innovación, especialmente en las economías que están relativamente estancadas. Quisiera entonces, como Mariana, siguiendo tu sugerencia, a continuación hablar un poquito más de los key acquisitions, de sus efectos especialmente en la innovación, de su incidencia en diferentes sectores, también de algunas adquisiciones que se confunden a veces con key acquisitions y de posibles remedios. Este tema no de las key acquisitions en general, sino en sectores innovadores, adquirió muchísima fuerza desde hace 3 años. Y esto fue por una investigación contundente y tremendamente sistemática que hicieron 3 investigadores, una mujer de London Business School y 2 de Yale. Ellos analizaron 16.000 proyectos farmacéuticos llevados a cabo, desarrollados por 4.600 firmas durante los últimos 25 años. Y ellos que encontraron, ellos lo que encontraron es que hay incumbentes que adquieren entrantes con el objetivo de parar el desarrollo del proyecto de I+D. Y así proteger su posición y sus ganancias. Ellos también encontraron que en este tipo de adquisiciones se reduce la competencia, especialmente en mercados que están concentrados. Y además de eso, que disminuye la productividad laboral de los investigadores que se encontraban desarrollando los productos y pasan a la firma compradora. Aquí quisiera hacer una aclaración, es que de ahora en adelante me voy a seguir refiriendo a la firma objetivo, a la firma que es adquirida como target
para utilizar un término un poco más corto. Este artículo está motivando una ola de grandes cambios en diferentes áreas. Por un lado, el daño que se ha encontrado que generan este tipo de killer acquisitions no solamente proviene de la eliminación de la competencia potencial que podría ejercer el target si hubiera desarrollado el producto, sino también de la eliminación de ese producto que era tremendamente innovador. Este tipo de transacciones, precisamente porque eliminan la innovación, eliminan una innovación, también tienen un efecto, pueden potencialmente tener un efecto muy fuerte en el agregado de la innovación. Están eliminando innovaciones de fronteras y disminuyen la productividad laboral. Aquí una nota, y es que en teorías un poco más modernas de crecimiento económico, los dos motores de crecimiento son, por un lado, innovación y por otro lado, incrementos de la productividad de los factores, y uno de ellos es la productividad laboral. Ahora hay un tema que hablábamos y es, que mencionabas, Mariana, y es, hay killer acquisitions en otros sectores y específicamente en otros sectores innovadores como el de servicios digitales. Esa es una pregunta muy relevante porque durante los últimos 10 años, entre 2009 y 2019, las 5 empresas más grandes de tecnología hicieron alrededor de 400 adquisiciones. Solamente Google hizo más de 240 adquisiciones. Y de ellas solamente 2 tuvieron que notificarse en la Unión Europea y las 2 fueron aprobadas. En servicios digitales yo no conozco de ningún estudio que se haya hecho tan sistemático como el que se ha hecho en farmacéuticos. Hay un estudio que hasta ahora es un borrador, lo que ha salido, salió a mediados de este año, y ahí se ha encontrado que se estudiaron 165 adquisiciones y lo que se encontró es que en el 60% de los casos de estas adquisiciones, de estas 5 grandes empresas que son Apple, Facebook, Google, Amazon y Microsoft, en el 60% de los casos la marca desaparecía. Esto, por ejemplo, la OECD lo ha tomado como una muestra de una señal de que hay key acquisitions, la muerte de la marca, pero yo pienso que aquí uno tiene que ser muy cuidadoso porque no se ha encontrado evidencia de que no se ha estudiado pues, que los servicios hayan muerto o que los servicios efectivamente hayan muerto después de la adquisición. Con esto yo no quiero decir que no haya evidencia que hay killer acquisitions. Hay de hecho un caso muy interesante del 2012 en Estados Unidos, que analizó el Departamento de Justicia entre 2 plataformas de Consumer Reviews, en los que se encontró que efectivamente la compradora había eliminado los servicios del target. Ha habido mucha discusión cuando se refieren a las plataformas grandes de sobre si la compra de Instagram fue un killer acquisition o no. Estricto sensu, yo no creo que ese sea el caso. En primer lugar, pues Instagram, no solamente la marca, sino parte de la empresa sigue viva. Y por otro lado, aquí lo que considero yo más es que un escalamiento de la tecnología. De hecho, Instagram en el 2018 ya tenía un billón de usuarios, y después de no tener ningún ingreso antes de que lo comprara Facebook por esa transferencia de tecnologías blandas y duras, generó entre 8 y 9 miles de millones de dólares en ingresos. Esto, como hablaba yo con Jorge e Ignacio, y con Mariana también, abre la puerta a otro tema, y es muertes o distorsiones en innovación causado por otro fenómeno, y es que este fenómeno se llama la creación de la zona de la muerte. Este concepto es muy común en finanzas.
y lo que se trata de la zona de muerte o el kill zone es que un incumbente adquiere un entrante que está ofreciendo un servicio innovador y que ya tiene algo de tracción, es decir, tiene algunos usuarios, y lo que hace es que escala la tecnología. Entonces, no mata la innovación, eso en el campo de la innovación se conoce como no hay replacement effect, no hay efecto de reemplazo, sino que incorpora la tecnología desarrollada y la escala. Sin embargo, lo que sucede es que las firmas que quedan en el mercado dejan de invertir. Y los incentivos que tienen otras para entrar, pues desaparecen. Y este tipo de adquisiciones generan entonces esta zona de muerte. A diferencia de las key acquisitions de las que hablaba antes, el tema con estas adquisiciones es que el efecto en innovación no necesariamente es negativo y en bienestar del consumidor tampoco. Entonces, esto es un punto importante. Para ir cerrando, me preguntabas también, Mariana, cómo se están adaptando las autoridades para tener en cuenta los efectos que pueden generar las adquisiciones en la innovación y demás, que lo hablábamos bastante. Y es, las autoridades de competencia tradicionalmente miran las transacciones, a través del lente del aumento de precios. Y la lógica económica detrás de eso es relativamente simple y es como desaparece un competidor del mercado consecuencia de la fusión, el mercado se concentra y potencialmente lo que puede haber es un incremento de precios. Este tema de las Killer Acquisitions en sectores innovadores ha motivado un foco cada vez mucho más mayor a una preocupación por analizar el efecto de las fusiones en la innovación y en los incentivos a innovar especialmente entrantes. El control de transacciones que involucran entrantes innovadores, ¿qué es lo que veo yo? Es que es muy retadora. Por muchos factores, solamente voy a enumerar 3 por temas de tiempo que ya me estoy excediendo mucho, y es, el primero es que muchas de estas transacciones no alcanzan los niveles de ingresos necesarios para ser reportadas. Y esto se debe a que en sectores innovadores lo que hacen los entrantes es enfocarse más bien en analizar grandes bases de datos, hacer investigación básica y no en monetizar servicios. Entonces lo que se ha propuesto es utilizar como base para el cálculo de los pisos para notificación es el valor de las transacciones. La segunda dificultad que veo yo ahí, el segundo reto, es definir quién es un entrante. Un entrante, y ya el tercero es un entrante innovador, pero el segundo es que es un entrante. Entonces, un entrante no es solamente una firma pequeñita, sino un entrante, por ejemplo, en el sector farmacéutico, es una empresa que todavía no tiene el producto en el mercado. En el sector de telecomunicaciones, en Europa se ha definido como una empresa que lleva generando ingresos entre 2 y 3 años. En servicios digitales, considero que esto es particularmente retador. No significa que no se pueda hacer, pero es retador porque estas empresas no necesariamente generan ingresos y se pueden demorar muchos años en monetizar los servicios. Entonces, un entrante que lo empezamos a contar desde que empezó a tener clientes, usuarios, perdón, no clientes, bueno, usuarios, en dónde lo empezamos a contar, cuántos años le damos. El tercer reto, creo yo, es que así sean realizadas estas transacciones, es muy difícil establecer cómo evolucionarían estas tecnologías, especialmente en sectores que son en mercados que son tan tremendamente innovadores. ¿Cómo evolucionarían las tecnologías si hubieran ganado tracción? Y finalmente, ¿cuál sería potencialmente el grado de competencia que ejercerían sobre el comprador? Y yo creo que aquí vale la pena hacerse una pregunta interesante y es, hombre, si es difícil para los fondos de inversión identificar cuál startup va a ser exitosa, y para las autoridades de competencia claramente esto va a ser muchísimo más retador.
Se pueden hacer cosas, como por ejemplo recoger información del target y también de la compradora, armar escenarios, pero pues es que el papel, como digo yo, el Excel muchas veces lo aguanta todo. Para concluir y escuchar también obviamente a Ignacio y a Jorge, como hablábamos antes de iniciar, yo considero que para hacer una política de antitrust, yo creo que hay que tener mucho cuidado con hacer política de antitrust sin que esté lo suficientemente madura la discusión. Creo que es muy riesgoso. Para elaborar cualquier solución, yo creo que lo primero es dar un paso atrás y preguntarse cuál es el principal objetivo. ¿Es el principal objetivo generar incentivos para que haya mejor innovación? No más innovación, sino innovación de calidad, y que esas innovaciones estén disponibles al mayor número de personas. Si es así, vale la pena hacerse una segunda pregunta, y es si el antitrust en general es la herramienta más adecuada para lograr esos objetivos. Y si la respuesta es afirmativa, pues hombre, pasar a diseñar remedios que sean proporcionados y finalmente lo más efectivos posibles para lograr el objetivo. Eso es lo que pienso. Beatriz, pues muchas gracias, muy completo como siempre toda tu presentación. Ahora le vamos a dar paso pues a Jorge y a Ignacio para que comenten tu presentación y hagan, digamos, los comentarios que quieran hacer. Puntualmente, pues quiero iniciar con Jorge. Beatriz nos decía como uno de los puntos para la definición es pues que tiene que ser un entrante con potencial innovador. La primera pregunta que quiero hacerte es si consideras que ha aterrizado este concepto a la realidad, pues en este caso la colombiana, pero pues que obviamente es aplicable a países de Latinoamérica, si consideras que esa sí debería ser la definición o cómo deberían ver las autoridades estas realidades, o si hay otras situaciones que de pronto no cuadren en esa definición, pero que deberían ser también en materia, digamos, de análisis por parte de las autoridades, eso en ese sentido. Y por supuesto, pues los comentarios adicionales que quieras hacer de la presentación de Beatriz para empezar el debate, después de que Ignacio, por supuesto, también nos dio su opinión. Adelante, Jorge, bienvenido. Gracias, Mariana, gracias, Diego, y a la asociación, y un saludo a mis colegas panelistas y a todos los participantes. Muy interesante todo lo que menciona Beatriz. Yo tomé atenta nota de algunos temas y es muy importante ese criterio diferenciador para considerar un killer acquisition en relación a la eliminación o a retardar eventualmente la innovación, ¿sí? Y de hecho, en las teorías del daño que se han desarrollado en los últimos años, van atadas a eso, a que haya una afectación a la innovación en un determinado producto o servicio. Eso para trasplantarlo, digamos, a nuestra realidad, diría colombiana, por no decir latinoamericana. Pues, digamos que la verdad yo no sé, no sé tú, Mariana, pero desde el punto de vista de los antecedentes, yo no he visto un pronunciamiento por parte, digamos, de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde quizás se haya puesto en entredicho los efectos de una transacción puntual sobre el desarrollo o retardar, digamos, el lanzamiento de alguna nueva tecnología o de algún producto innovador. Eso yo todavía no lo he visto, ¿sí? Con lo cual, pues todos estos temas que están siendo bastante desafiantes, este concepto de clear acquisitions, que está siendo bastante desafiante para las autoridades de competencia en el mundo, pues la colombiana no se va a escapar de él. Ahora, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestros criterios para reportar una integración y para someterla al control previo por parte de la superintendencia, tiene que ver con dos elementos.
establecidos en la ley, ¿no? Uno es, por ejemplo, el criterio subjetivo y es esas actividades que tienen algún traslape, bien sea horizontal o vertical, en relación entre las partes. Y dos, los umbrales de, bien sea medidos por activos o por ingresos operacionales, con lo cual Beatriz menciona algo muy importante y es que uno de los problemas que presentaba todo esto a nivel mundial y en Colombia no se escapa es los umbrales, ¿no? Los entrantes al no presentar ingresos, pues no presentan, digamos, no van a tener no van a cumplir uno de los primeros requisitos. Y dos, al no tener una actividad económica, digamos, presente en el mercado, pues tampoco eventualmente se podría dar lo del traslape. Y eso valdría la pena tenerlo en cuenta. Hay además algunas paradojas que extraigo de lo que menciona Beatriz. Por ejemplo, cuando hacía referencia al concepto del killer zone o la zona de la muerte, eso suponía que el adquirente de ese producto innovador o de esa nueva tecnología le da una escala tal que no la elimina, pero prácticamente deja a los otros jugadores en el mercado en situaciones de imposibilidad para competir. No sé si te entendí bien, Beatriz, y esa es la aproximación al tema. Lo cual en parte también es una paradoja porque se termina sancionando también al adquirente, que lo que hace es desarrollar aún más esa innovación y darle el potencial que se requiere, ¿no? Entonces, encontrar el punto medio o el punto acertado, mejor, por parte de las autoridades de competencia para tratar estos temas que resultan un poco dentro del marco de la bola de cristal, de saber uno cómo de entrada analiza una situación sobre los efectos que podría llegar a tener y que no es tan claro qué efectos se podrían dar, a mí me parece bastante difícil. Ahora, simplemente algunas ideas, también las mencionó Beatriz, pero creo que en el caso colombiano, no solo para temas de Killer Acquisition, sino para cualquier otro tipo de integración, quizás sí hace falta un mayor análisis en lo que la doctrina conoce como la revisión de los internal documents o de los documentos internos, como para ver exactamente cuál es la intención y la razonabilidad detrás de una adquisición puntual. Eso yo creo que es un ejercicio que quizás hace falta. Y lo mismo, analizar mayores criterios cualitativos. Beatriz hablaba que el análisis tradicional en últimas se trata de ir a ver si al final tiene eso un efecto sobre los precios. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, ha sido reiterado los análisis en donde la autoridad, no obstante reconocer que en ciertos mercados tienen una estructura bastante concentrada, básicamente desconocen aspectos cualitativos que podrían promover más la competencia en el mercado, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos cualitativos yo creo que tienen una gran oportunidad para ser objeto de mayor análisis en el examen de integraciones. Ahora, una pregunta que surge y que la dejó esbozada Beatriz y que vale la pena quizás discutir también con Ignacio, es si para este tipo de operaciones el control de integraciones es el mecanismo adecuado para analizarlas y si así fuera, ¿qué sugerencias habría? Y no sé, Ignacio, ahí tú qué opinas. Y bueno, primero que todo,
muchas gracias a la asociación por esta invitación y agradecer formar parte de un panel, un tan destacados panelistas. Muchas gracias a Diego Cardona, Mariana, etcétera, y a Claudia por la invitación. Voy a partir respondiendo a la pregunta de Jorge porque creo que es una de las preguntas que discutimos ayer y los temas que discutimos ayer, y yo al menos tengo una posición personal más o menos clara. Yo creo que el control de concentraciones no necesariamente es la mejor herramienta para analizar este tipo de operaciones. Yo creo y confío más en una suerte de control ex post, porque creo que la intervención a priori por parte de las autoridades de competencia precisamente puede terminar ocasionando algo que es precisamente lo que busca evitar, que es desincentivar también la innovación. O sea, cuando yo desincentivo las adquisiciones de actores o incumbentes en un mercado respecto de potenciales entrantes que son innovadores y que desarrollan distintos tipos de tecnología que puede competir con la tecnología que ellos mismos están desarrollando, efectivamente tiene una faz o un área más o menos clara, que es el control de concentraciones. Lo que hace es que, precisamente lo que hace es que controla que no se desincentive la innovación por la vía de una adquisición de este tipo, ¿no es cierto? Pero también eso hace y desincentiva que se produzcan transacciones de manera ilícita, en que eventualmente la intención no es matar la tecnología o eliminar la tecnología, ¿no es cierto?, sino que precisamente desarrollarla aún más. Y en ese sentido, me parece, esto es una opinión personal y obviamente todos pueden disentir de mi opinión, de que el mecanismo más efectivo para analizar precisamente cuáles fueron los efectos que produjo esa adquisición es analizar las ex post. En el caso chileno, y voy a hacer un par de comentarios precisamente un poco relacionados con lo que decía Jorge y con lo que decía Beatriz. El caso chileno, nuestra normativa de control de concentraciones o de integraciones, como las denominan en Colombia, tiene una particularidad, que es que le permite a la autoridad, dentro de un año contado, después del cierre de la transacción o del perfeccionamiento de la transacción, investigarla, con independencia de si cumplía o no cumplía umbrales. ¿Ya? Eso es algo que es bien interesante porque efectivamente permite, durante un periodo de tiempo, someter a escrutinio este tipo de transacciones sin desincentivar el análisis previo, ¿no es cierto?, o sin desincentivar la adquisición, en la medida que esa transacción o esa operación genere riesgos para la competencia y por lo tanto la autoridad considere. Nosotros tenemos, en términos de precedentes, tenemos un caso bien peculiar, que yo diría que es el único caso en que la autoridad chilena ha coqueteado, de alguna forma, con el concepto de las killer acquisitions. Y es un caso que es más o menos conocido, fue la adquisición de una plataforma denominada Corner Shop por parte de Uber. ¿Ya? Esta es una transacción que tuvo dos momentos. Tuvo un primer momento en que vino Walmart a tratar de adquirir esta plataforma, que es una especie, en jerga de startup, es un unicorn, o sea, uno de estos grandes startups que logró desarrollar una tecnología muy eficiente y una plataforma muy eficiente. Vino Walmart y dijo, yo voy a adquirir esta plataforma porque esta plataforma tiene una característica particular y me puede permitir a mí desarrollar, o sea, acelerar el desarrollo de una plataforma de e-commerce que yo no he sido capaz de desarrollar, básicamente. Esta transacción fue rápidamente aprobada en Chile y fue, por temas ajenos al análisis técnico de competencia, rechazada por parte del COFECE, de la autoridad mexicana. ¿Ya? Eso hizo que la transacción se cayera y, por lo tanto, el activo, la empresa objetivo, la target, queda disponible nuevamente para ser adquirida y viene Uber a adquirir. Y dentro del análisis que hace la autoridad chilena de competencia, que lo hace en segunda fase, o sea, esta es una transacción que efectivamente presentó originalmente problemas de competencia, la autoridad chilena decide extender la investigación de la transacción. Hay una cosa que dice la autoridad chilena que es bien interesante, porque precisamente lo que la autoridad chilena ve es que Uber está adquiriendo a esta plataforma que se denomina Corner Shop, pero Uber la adquiere, o mejor dicho, esta adquisición desincentivaría a Uber a generar su propia tecnología que competiría con esta plataforma. O sea, es al revés, ¿no es cierto? Es el adquirente el que mata su propia inversión en desarrollo e investigación, ¿no es cierto? Porque adquiere una tecnología que ya está hecha, ¿no es cierto? Y dice una cosa bien interesante, dice expresamente, dice, en economías digitales, la eliminación de un competidor potencial cobra especial importancia, toda vez que en ciertos casos este tipo de adquisiciones podría obedecer a objetivos preventivos de parte de conglomerados digitales que buscan mantener su posición de dominio en determinados mercados. Entonces, acá, analizando
¿Qué es lo que ocurriría con lo que estaba desarrollando Uber? Es que la autoridad efectivamente, mirando el pipeline de Uber, es decir, aquellas tecnologías que Uber o aquellos proyectos de negocio que Uber pretendía desarrollar, se da cuenta que precisamente esto lo que hace es como tomar un atajo, ¿no es cierto? Dejo de lado todo mi esfuerzo en investigación y desarrollo y adquiero una plataforma que ya está madura, montada y funcionando, ¿no es cierto? Ahora, finalmente la autoridad, pese a este riesgo, lo termina descartando porque dice que hay mucho dinamismo en este mercado, tiene miedo, y creo que es algo que es razonable, la autoridad tiene miedo a intervenir regulatoriamente porque considera que está el dinamismo en este mercado y está la capacidad de los competidores de innovar dentro de este mercado, que parecía desproporcionado que la autoridad decidiese prohibir esta transacción y no dejar que se consumara, ¿cierto? De hecho, la terminó aprobando sin la necesidad de ofrecer remedios, etc. Entonces, creo que ahí hay un primer, yo creo que un coqueteo muy preliminar de una autoridad latinoamericana con estos temas y porque le tocó conocer una transacción de esta naturaleza. Ese es un tema que creo que es interesante. Lo otro, un apunte muy corto respecto a algo que dijo Jorge, que me parece bien interesante, que es todo el tema de los documentos internos. Ahí, cuando uno ve la tendencia, y aquí me voy a escapar un poco de lo que dice la autoridad chilena, etcétera, pero me voy a ir quizás a algunas cosas y lo discutimos ayer respecto a la OSD, por ejemplo. Ahí uno ve una especie de tendencia que va incluso un poco más allá de ver, de conocer los documentos internos por vía de que las partes lo entreguen. Ya vemos quizás algunas autoridades que están pensando, por ejemplo, en adoptar el modelo de las inspecciones en materia de carteles para, por ejemplo, utilizarlas en control de integración, ¿no es cierto? Eso, ahí probablemente podríamos discutir jurídicamente si nos parece apropiado o no, proporcional o no, ¿no es cierto? Pero es una idea que suena. Lo otro que también suena son whistleblowers, o sea, estos denunciantes anónimos que ponen información arriba de la mesa respecto de una operación en particular que se está revisando, que también es algo que está bastante en el borde, también aparece en el famoso documento de la OCDE como una alternativa. Y después ya vemos algunas cosas que quizás no tienen tanto que ver con las killer acquisitions, sino que más bien con transacciones en el entorno digital, en que uno ve que tanto la OCDE como algunas autoridades, entre ellas la Comisión Europea, dicen, oiga, aquí quizás lo que tenemos que tener es una especie de autoridad especial, ¿no es cierto?, que básicamente se dedica al entorno digital. Y esta es una autoridad, casi una subsección de la autoridad de competencia, que solamente se va a dedicar a analizar transacciones y conductas que se producen en el entorno digital. Y eso es algo que también es una tendencia. Yo personalmente tengo mi opinión respecto de lo que las autoridades latinoamericanas debieran hacer. Yo creo que las autoridades latinoamericanas, este es un problema que todavía no ha llegado, no es un problema que sea un trending topic en las jurisdicciones en que nosotros nos manejamos. Creo que es importante tenerlas presentes, pero creo que claramente estamos un poco por detrás de estas jurisdicciones más avanzadas respecto a estos temas y creo, por lo tanto, que abandonar el análisis tradicional en el control de integraciones me parece que sería un error. O sea, pretender conocer o ver todo lo que suene o huela a digital como una killer acquisition o como una transacción en entornos digitales, me parece que quizás es un poco exagerado. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ignacio. No, clarísimo. Y tu intervención me lleva a la siguiente pregunta. Esta pues la hago para ver cuál de los dos, si Jorge o Beatriz quiere contestarla. Y es un poco la misma. En su opinión, ¿ustedes consideran que este control, pues que el control de integraciones es la herramienta adecuada o suficiente para controlar o regular estos mercados? Si sí o si hay autoridades que lo consideran que es así, si lo que hay hoy en día de normativa es suficiente o si se deben implementar temas como los que mencionaba Ignacio, en donde se generan, por ejemplo, áreas específicas para entornos digitales. Y por último, quisiera poner un punto de presente para que pues, también cualquiera de los dos lo responda, y es si hay en general en el mundo una predisposición por parte de las autoridades de medir con una vara distinta este tipo de mercados, si eso se debe hacer y si, digamos, el mercado necesita que haya esta regulación o este control distinto a los demás mercados, o si no, y por qué. No sé cuál de los dos quiere empezar con alguno de esos puntos. Bueno, pues yo siempre pienso que las mujeres van primero, pero como quieras, Beatriz. Bueno, a ver, yo creo que tenemos actualmente para el caso de Colombia
oportunidad para mejorar el análisis de control de integraciones en sectores tradicionales. Imagínense para sectores que implican innovación, en donde, digamos, aun cuando se dan algunas transacciones en temas de plataformas y eso, no es el común denominador. No obstante, creo que hay algunas oportunidades que se podrían aplicar en el control de integraciones para cualquier tipo de transacción que todavía, digamos, no se hace, podría ser positivo para este tipo de transacciones igualmente. Y me quiero referir principalmente a dos cosas que tanto en mi intervención anterior mencioné como Ignacio la mencionó, y es la revisión de los documentos internos. ¿De qué manera ahí Ignacio, digamos, planteó ciertas formas en que eso se podría dar, si bajo la manera como eventualmente se da en una investigación de cartel o si se pone si se da la entrega de manera voluntaria, digamos, por parte de los intervinientes, etcétera? Eso yo creo que en control de integraciones sí debería aplicarse un sistema de revisión de documentos internos que actualmente no se está dando. Eso como primera medida. Y como segunda medida, me parece que para estas tipo de adquisiciones, pero igualmente para cualquier otro, al menos en el caso colombiano, todavía sigue siendo muy incierto la participación de terceros. Ha habido momentos en donde la superintendencia reconoce, otros momentos donde no lo reconoce, y la verdad es que en todo esto que se refiere a la innovación, y aquí hay otra pregunta que voy a lanzar después de redondear esta idea, pero es importantísimo el input o los insumos que puedan dar terceros a la autoridad para conocer la realidad de un mercado. Y esos insumos no necesariamente se consiguen con los requerimientos de información que en el caso colombiano hace la Superintendencia de Industria y Comercio a los jugadores en el mercado o a las empresas que hacen parte de la cadena, sino que también debe promoverse la participación activa de esos terceros en los estudios y en los análisis que le pueden suministrar a la autoridad para poder comprender mejor el alcance y los efectos que podría tener una transacción puntual. Y en relación con la pregunta que iba a lanzar, y teniendo en cuenta el concepto que desarrolló muy bien Beatriz sobre que este tipo de transacciones de Killer Acquisitions se refieren exclusivamente a un tema de poner en riesgo la innovación. Aquí la pregunta que me surge, Beatriz, y no sé si pudieras hacer referencia a eso, es ¿cuándo se entiende que hay innovación? Porque pues obviamente la innovación es muy fácil, o no muy fácil, es más fácil identificarla en mercados como el farmacéutico, como las plataformas digitales, como la biotecnología, etcétera. Pero igualmente podría llegar a haber innovación en otros sectores en donde quizás es menos latente. Y ahí uno le impone a la autoridad de competencia en esa discusión una carga muy grande que es determinar qué resulta innovador y qué no. Y ahí me parece que yo no sé, pero no estoy tan seguro de si sea la autoridad la más indicada para poder determinar si algo puntualmente resulta innovador o no. Eso como un punto. Y en relación, tu segunda pregunta, ¿cuál era, Mariana? Ahí se me voló. Que si hay mercados que necesitan regulación especial. Exacto. Yo creo, Beatriz mencionó algo muy importante, y es que en relación con la discusión de Killer Acquisitions, la discusión no está madura. Y yo trasplantaría ese concepto igualmente a ciertos sectores de la economía en donde yo veo que también
no están determinados del todo. Y en materia de plataformas digitales, por ejemplo, yo veo que es un mercado que cambia todos los días y es difícil prever para dónde va. Si uno se pone a ver las transacciones que realizaron en los últimos años esas empresas que mencionó Beatriz de Apple, Google, Amazon, Facebook, gran parte de las compras que hicieron, de los negocios adquiridos, eran negocios en sectores o que desarrollaban productos o servicios no relacionados con su actividad económica principal. Y que lo que los llevó fue a entrar en otros nichos que incorporaron en esas plataformas, digamos, para o darles la escalabilidad que mencionaba Beatriz o darles vida, ¿sí? Darles vida de alguna manera. Yo no sé si esa sea la medida, y de hecho algunas de las recomendaciones o el informe de la OCDE mencionaba que en algunos casos, por ejemplo, se estaba planteando la creación de una autoridad única para esas transacciones solo en el mundo digital. Y la primera reacción que me produce es como una cierta resistencia y yo no me inclinaría mucho por esa solución. Pero también reconozco que la situación actual de las autoridades de competencia del mundo tampoco me parece que estén en la mejor condición para responder a esas discusiones que estamos planteando hoy en esta mesa redonda. Me gustaría recoger varias de las cosas que hemos estado discutiendo, y es, ¿qué es lo que pienso? Yo pienso que las autoridades de competencia y todas las autoridades en general están reconociendo, por un lado, que hay un desaceleramiento generalizado del crecimiento económico y que hay que hacer algo con respecto a eso. Uno de los motores que ven es la innovación. Entonces, eso para mí está claro. Y Mariana, a tu pregunta de si estos mercados necesitan atención especial, yo considero que sí. Este tipo de mercados sí necesitan atención especial, porque este tipo de servicios, una nueva, veamos por ejemplo el ejemplo de ayer, BioNTech, que es esta firma de biotecnología alemana, había desarrollado un proceso de descomposición del RNA y con base en eso desarrollaron una vacuna para el COVID que tiene una efectividad de, según creo que está en segunda fase de clinical trials, del 90%. Entonces, necesitan estos sectores innovadores especial atención. Sí, yo considero que sí lo necesitan. Ahora, ¿qué es una innovación? Desde el punto de vista de la economía hay una definición, hay toneladas de debate que es si algo es innovador o no, pero hay algo clarísimo, es una innovación, involucra la introducción de un nuevo producto, servicio o proceso al mercado, algo que no existía antes. El entorno geográfico es mundial. Claro, no, ese concepto también es flexibilizado en muchas ocasiones, pero a mí lo que me parece muy valioso es que hay una definición clara de qué es innovación. Entonces, claro que sí, hay que ponerle atención a estos sectores, porque es que no solamente salvan vidas y pueden mejorar la calidad de vida, sino que pueden mejorar, revolucionar nuestra productividad. O sea, ¿qué haríamos nosotros si no existieran los laptops? ¿Qué haríamos nosotros, abogados economistas y demás, si no existiera el Internet? Entonces, claro,
sí se merecen especial atención. Ahora bien, esta especial atención, proviene la especial atención del antitrust. Ahí yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros de panel, entonces no me quiero extender. Un punto, Ignacio, con respecto a lo que tú decías, y es que tú decías, yo considero que la intervención es ex post. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo me debato, Ignacio. Yo aquí me debato. No sé si te pasa a ti. Y es, yo veo esto y yo digo, listo, sí, debería ser ex post, pero es que ex post puede haber desaparecido el mercado. Entonces te doy, por ejemplo, evidencia de lo que pasa con el kill zone, y es esta zona de la muerte que se genera. Lo que han encontrado es que disminuye en 40% las inversiones de capital de riesgo, lo disminuyó en 40% en los mercados donde Google y Facebook adquirieron empresas, y en 43% las transacciones. Entonces, lo que pasa es que ex post, el riesgo es que el mercado haya desaparecido. Claro, difícil no, pues hay muchas cosas que son difíciles, pero eso no significa, y hay también muchos, siempre hay cosas difíciles, hay cosas, aquí es para que empecemos a discutir, Ignacio y Jorge. siempre hay cosas difíciles, hay temas que siempre pueden estar influenciados por intereses y demás. Entonces no significa que no se deban hacer. Pero yo te hago una pregunta, como economista. Como economista, digamos, ¿tienes las herramientas necesarias para determinar la conveniencia o inconveniencia de una operación tan incierta como podría resultar un killer acquisition? Y yo sumo una cosa más a la pregunta, una cosa más. Dale. Solamente para que empecemos a meter algunos de los temas que creo que son interesantes en la mesa. ¿Cuál es el test para analizar una operación, una killer acquisition? Porque si aplicamos el test clásico, que es sopesar el riesgo y eficiencia, ¿no es cierto? Eventualmente, ¿cuántas de estas transacciones realmente habrían sido prohibidas por la autoridad? ¿Cuántas de estas transacciones realmente tendrían una teoría de daño anticompetitivo? Está bien, sabemos que existe la teoría de daño anticompetitivo que afecta a la innovación, ¿no es cierto? Mi pregunta es si al final del día, por generar una suerte de régimen especial para este tipo de operaciones, lo que estamos haciendo es poner el foco, o no quiero decir malgastar, pero destinar recursos públicos a una cosa que quizás es bastante excepcional y quizás tiene más sentido hacerlo ex post que hacerlo de otra forma. Y lo otro es el test, porque creo que ahí es interesante, lo conversamos un poco ayer. Yo al menos no termino de entender el Frankenstein de la OSD respecto del test que proponen, ¿no es cierto? Este test que ya no es un análisis de riesgo y eficiencias, ¿no es cierto? Y eventualmente remedio, si es que no hay eficiencia, sino que ya es una suerte de distintos escenarios contrafactuales, la probabilidad de que se produzca alguno de ellos. O sea, ya entramos en un juego como de la estadística, de la probabilística. O sea, ya el control de integraciones tiene suficiente futurología como para además sumarle un test que es como futurología pura, de alguna forma. Ese es como mi punto respecto del análisis ex post. Ahora, es muy de abogado. Futurología pura incierta. Exactamente. Mejor dicho, los tres estamos en la misma página. Yo que veo, yo qué es lo que veo aquí, a mí me pone nerviosa. Es decir, como es futurología, o más que futurología, como es difícil, entonces no lo pensemos. Son dos cosas diferentes. Es decir, definitivamente cosas se pueden hacer. Y yo creo, Ignacio, que el documento de referencia no es el documento de la OSD. Ese documento, en mi humilde opinión, coge cositas de
aquí, de allí, de allí, de allí, y las presenta de una forma que no es estructurada. Hay documentos mucho más sólidos que ese documento de la OCDE, pero de nuevo, esta es una discusión que está en curso. ¿Sí? Lo que yo creo es que es importante pensarla. Es importante no solamente pensarla, es importante reconocer el rol que tiene la innovación, no solamente en economías desarrolladas, sino en nuestras economías también. Y ver a través de qué instrumentos se puede promover más la innovación. Yo, por ejemplo, considero, y ahí me salgo del campo de control de fusiones, pero considero que cuando las nuevas empresas, aquí en Colombia, que es lo mismo que Chile, los que hacen la mayor parte de la investigación básica son las universidades, van a salir a mercados. ¿A qué mercado primero salen? Pues a sus mercados locales, porque es que ahí es que van a empezar a testear. Y resulta que esto está absolutamente concentrado. Es muy difícil. Yo he estado en conversaciones con investigadores de diferentes universidades aquí en Colombia y siempre es el mismo tema. Los fabricantes siempre son los mismos. Es un problema mundial, no solamente un problema colombiano, pero es... En general yo tiendo a pensar, o sea, estoy de acuerdo, yo no creo que el control de integraciones sea el mecanismo, pero sí hay cuellos de botella en términos de competencia que hacen mucho más difícil que se genere innovación. Innovación no es vamos a publicar patentes. No sé, por ejemplo, ustedes sabían, a mí me impresiona mucho que en el ranking de patentes del año 2019, Alphabet, Google y Amazon salen en el top 15. Facebook sale en el puesto, creo que 38, pero el año pasado está en el puesto 81. Entonces, no, pues ellas sacan un montón de patentes, pero son esas patentes, son esos productos asociados a esas patentes realmente cosas que impactan realmente la productividad de los trabajadores, mejoran la calidad de vida de la gente, son innovaciones de calidad. Pero ahí mi preocupación es, tomando esa preocupación tuya, hay como una predisposición frente a todo este tipo de operaciones en estos sectores que generan sospecha. Y la sospecha a mí me preocupa porque no sé si es respecto del desconocimiento de esos mismos sectores. Yo reconozco que pues me cuesta a veces entender, digamos, el alcance y a la velocidad a la que van todos los productos y servicios digitales, ¿sí? Y pues yo creo que eso no es ajeno en las autoridades de competencia. Y esa predisposición, a mí lo que me preocupa es que dé lugar a transacciones que quizás no pueden llegar a presentar ningún riesgo desde el punto de competencia, se empiecen a volver una tortura para las empresas que quieren innovar en esos mercados o que quieren invertir en esos mercados. Toda vez que los trámites se empiezan a volver bastante engorrosos y eso también podría desincentivar el tema de inversión e innovación. Ese es un punto que a mí me genera dudas. Y creo que esa predisposición también va un poco atada, pues, al tamaño que han adquirido estas empresas. En donde ya existen, digamos, iniciativas de algunos reguladores encaminadas a frenar su crecimiento. O no solo frenar, partirlas
para que sean quizás más pequeñas, ¿sí? Y eso a mí, por ejemplo, en mercados como este, me preocupa. Me preocupa porque si bien no es el día a día, digamos, una fusión que involucre una empresa como Facebook o Google, pues no estamos exentos a que eso sucede, pero en los pocos casos que implican a plataformas digitales, uno ve que, no sé si por o desconocimiento o por reserva o por necesidad de entender mejor el alcance de los mercados, la autoridad mira esto con mayor predisposición que en otros sectores. Jorge, gracias. Y yo ahí quería hacerles una pregunta. Los he estado oyendo la discusión, pues que está como muy de la mano con todos los temas que habíamos conversado, pero quisiera que de pronto entráramos como en una discusión distinta que creo que está ligado a todo esto que ustedes vienen hablando, y es el tema de las prioridades en mercados como el colombiano y como el chileno. Porque pues lo que estamos hablando es, estamos en una situación además totalmente excepcional, donde pues no solamente se trata de un tema de competencia y ya, sino se trata también de una política en general de Estado que tiene que buscar como unas finalidades específicas, eso pues por un lado dentro del contexto, y adicionalmente pues los mercados como el colombiano y como el chileno tienen, como lo mencionaba Beatriz, pues un enfoque, digamos, local o unas preocupaciones locales específicas. También es cierto, como lo mencionaba Jorge, que como está de moda y como lo hablábamos también con Diego al principio, como está de moda el tema digital, pues digamos como que las autoridades no se quieren quedar atrás y todas buscan analizar estos mercados que creo que todos estamos de acuerdo que tienen que ser analizados. Pero la pregunta puntual es si ustedes creen que las prioridades están bien enfocadas o si de pronto las autoridades en países como los nuestros tienen que enfocar de pronto su atención hacia otro lado, o qué prioridades deberían tener que consideren ustedes. Jorge, no sé, si quieres parto yo, que estoy un poco más al sur. No, yo solo antes de referirme al tema de las prioridades, que creo que es clave, quería apuntar dos comentarios muy cortos respecto a lo que dijo Jorge. Lo primero, el tema de la predisposición yo creo que es muy importante. De hecho, precisamente una de las iniciativas o recomendaciones que están dando vuelta es básicamente cambiar la carga de la prueba. O sea, poner de cargo de las partes de la transacción, de una transacción de esta naturaleza, la prueba de que no produce efectos anticompetitivos, ¿no es cierto? Y eso es algo que me parece, a mí por lo menos me parece peligroso. Me parece peligroso generar un estándar de carga de la prueba específico para un tipo de transacción o para transacciones que se producen en una determinada industria. Desde el punto de vista legal me parece peligroso. Porque creo que si es que la herramienta es el control de integraciones, entonces ocupemos las herramientas que tiene el control de integraciones y el juego del control de integraciones funcione para todas las transacciones por igual. Pero esto de generar como una suerte de transacciones específicas que se rigen por un estándar o un determinado estándar de carga de la prueba me parece que no es correcto. Y lo segundo, que es un tema que me parece bien interesante respecto a lo que dijo del segundo punto que anotaba Jorge, que no tiene que ver con el estándar de la prueba, sino que tiene que ver con de alguna forma, cómo podría eventualmente el approach de la autoridad terminar desincentivando, o sea, generar el efecto contrario. Me parece que eso también es algo que es importante, que hay que ponerlo arriba de la mesa a la hora de tomar decisiones radicales, como por ejemplo lo que comentaba Jorge, esta necesidad eventualmente de tener que desintegrar plataformas. Y en eso sí creo, y lo comentamos en un segundo, que el lado americano del antitrust, o el antitrust propiamente tal, que tiene este origen en la Sherman Act, que buscaba efectivamente combatir estos grandes monopolios, por decirlo de alguna forma, un poco lo que está haciendo hoy día Estados Unidos es volver como a los orígenes de la normativa antitrust. A uno le puede gustar o no, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que están haciendo es decir, oiga, ahora cambié la Standard Oil y ahora tengo un señor que se llama Google y tengo un señor que se llama Facebook y voy a ir a por ellos, como dicen los españoles, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es volver a los orígenes. Y respecto al punto de las prioridades, a mí personalmente me parece que las autoridades de competencia latinoamericanas, si realmente quieren dedicarse a estos temas, creo que deberían partir por una labor de advocacy. Creo que existen suficientes herramientas de advocacy hoy día como para que las autoridades locales,
al menos lo digo respecto a la chilena, que tiene facultades y lo ha hecho, de lanzar estudios de mercado, lance un estudio de mercado respecto de plataformas digitales en Chile. Y quizás partamos la discusión entendiendo primero en qué etapa del proceso se encuentra el mercado chileno en materia de plataformas digitales. Si es que las plataformas digitales se encuentran escasamente desarrolladas en Chile, creo que cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista regulatorio va a ser como matar una mosca con una bazooka, ¿no es cierto? Porque efectivamente vamos a estar generando unas reglas específicas y sobre regulación que va a terminar afectando la innovación más que promoviendo. A ver, yo sí creo que hay que hacerle unos ajustes al régimen de control de integraciones, tanto desde el punto de vista del procedimiento como desde el punto de vista quizás de la técnica. Pero no solo para responder a este tipo de transacciones, sino para todo, mejor dicho. Creo que hay aspectos como los que ya he mencionado, como incentivar más la evaluación de criterios cualitativos, como promover más la intervención de terceros en el trámite o como la revisión de los documentos internos. Eso puede ayudar a fortalecer más aún el régimen. Ahora, para mí todavía no es claro, yo entiendo la preocupación de Beatriz de que hay que ponerles atención y hay que hacerlo. No sé si la preocupación vaya en relación al rol que debe jugar la autoridad de competencia, pero quizás sí creo que las autoridades de competencia deberían tener un diálogo y un análisis más cercano a estos nuevos sectores para entender más a qué se están enfrentando. Yo creo que, no sé, y no quiero ser tampoco injusto, al menos con la autoridad colombiana, de saber exactamente qué es lo que está haciendo, pero pues uno desde la barrera ve un poquito cuáles son las discusiones que están planteando las principales autoridades de competencia a nivel mundial, que se hace dentro del marco del ICN, etcétera. Y no sé si eso resulte suficiente. Mejor dicho, yo sí creo que debería haber una mayor interacción entre las empresas y la autoridad, por una parte. Para también conocer un poco más en detalle hacia dónde están yendo los desarrollos, ¿no? Eso es como lo que pienso de manera preliminar. Y segundo, sí creo que todavía no tenemos la fórmula indicada para decir esta es la solución. Yo, la verdad, no me siento seguro ni agregándole al procedimiento de integraciones cosas como, por ejemplo, el valor de la transacción para aumentar más quizás el tipo de operaciones que tengan que ser objeto de revisión. No sé si haya necesidad de cambiar los umbrales. Yo por principio creo que hay que cambiar la disposición de los umbrales, no por los killer acquisitions, sino porque creo que tal y como están mal concebidos, porque caen dentro de esos umbrales un pocotón de integraciones a revisar que no ameritan, ¿sí? Entonces sí, yo todavía no me siento preparado como para proponer una fórmula que diga esto va a responder a la necesidad. Creo que es una mezcla de varias cosas. Deben fortalecerse por una parte el control de integraciones previo, porque creo que también debe haber una actividad por parte de la autoridad en temas de control ex post, mayor cercanía con esos sectores, mayor observación y monitoreo. Perfecto, Beatriz. No sé si tú quieres complementar esa pregunta también. No, quiero hacer una sugerencia de pronto, Mariana. No sé si los participantes tengan alguna pregunta. De acuerdo, bienvenidos todos los que tengan preguntas, aprovechen porque ya se nos está agotando el tiempo. Pues es el momento para que a través del chat nos ayuden, claro que sí.
Por ahora están como tímidos, yo no sé. No sé si todo les quedó claro o al contrario, tienen muchísimas preguntas. Pero no, creo que por ahora no hay ninguna pregunta. ¿Hay algo más que alguno, de pronto Ignacio, Jorge o Beatriz, quieran como agregar para ya cerrar de pronto unas conclusiones de que consideren ustedes puntos claros que consideren que sea importante como para cerrar y que queden como esas ideas para resumir este panel? Pues yo, si me permiten, por ejemplo, de más de esas 400 operaciones que han hecho estas empresas, Facebook, Google, Amazon y Facebook, ¿cuántas de estas se han considerado killer acquisition? No sé si alguno de mis Eso todavía colegas no se ha estudiado. no se ha estudiado, ¿cierto? No se ha No se ha estudiado. estudiado, o sea, sí, no se ha estudiado. Eso es Y esas imagínate, todavía está por explorar y establecer. y son transacciones que se han dado durante los últimos 10 años, Mm. aproximadamente, ¿cierto? Mm. Pero digamos, después de 10 años todavía no hemos medido, no hay, digamos, una evidencia de que haya habido un tema de killer acquisitions en esas No se ha operaciones. estudiado. O sea, no se sabe si hay o no hay. Aquí recordemos que, pues que estas plataformas digitales, la atención en ellas empezó, el foco en ellas empezó hace poco. Eso fue hace 4 años con las elecciones pasadas de Estados Unidos. Y ha aumentado, de hecho, toda esta atención en las plataformas y en el antitrust como un mecanismo para disciplinarlas, se llama, hay gente que lo llama el populismo, el populismo, el antitrust populista. Ujú. Eso es desde hace poco, entonces también yo creo que por eso todavía no han salido Exacto. estudios de eso. Y retomando un poco tus palabras de que la discusión no está madura y pues tampoco los efectos se ven todavía claros de porque no se han analizado o porque todavía no han salido, no se han hecho latentes, pues me parece, digamos que me parece que todo está por verse, ¿no? Y no sé, no recuerdo ahorita si fue Ignacio o si fue Beatriz la que dijo, eh, anticiparse, digamos, a establecer fórmulas para... Creo que se congeló Jorge o solo a mí. Sí, Escoger el peor ¿Me momento. oyen, eh? sí, es Ya, porque ahí ya considero que volviste. Ahí Sí. algo fundamental. Algo me Otra vez, no, este señor, Jorge, tienes que dice cambiar que... de banda ancha. Aló. Aló. Ahí sí, Jorge, ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, no, estaba diciendo que, digamos, seguimos en una etapa muy prematura y que es difícil, la primera conclusión es creo que no hay una fórmula para lanzar y darle solución a las preocupaciones. Bueno, tenemos una pregunta, les cuento, entonces voy a leerla para ver quién quiere contestarla. Jairo nos hace la pregunta, dice, hola, ¿las adquisiciones por parte de las grandes compañías siempre se da por el peso que tienen en el mercado o porque las negociaciones convencen a los targets? Entonces, no sé cuál de los tres quisiera contestarle a Jairo la pregunta. ¿La repites otra vez, por favor? Claro que sí. Dice, las adquisiciones por parte de las grandes compañías siempre se da por el peso que tienen en el mercado o porque las negociaciones convencen a los targets. ¿Cuál es la razón por la cual se convencen a esas empresas de vender?
tantas razones. Sí, muchas, yo creo. Hay muchísimas, es decir, Jairo está preguntando cuáles son las motivaciones de las adquisiciones. Sí, Beatriz, te complemento porque hizo como una precisión o pues agregó a la pregunta y dice que qué consejos les pueden dar a los emprendedores para protegerse de esos grandes. Yo no creo que aquí de pronto hay como podemos dividir la pregunta en varios pedazos. Y es, hoy lo que estamos discutiendo es de adquisiciones de emprendedores tremendamente innovadores. Uno acá lo puede ver como protegerse y otro es, simplificando el lenguaje, aprovechar. De hecho, esa es una de las grandísimas preocupaciones de empezar a controlar adquisiciones en sectores innovadores. Y es que muchos emprendedores que son tremendamente innovadores también invierten mucho de su tiempo y energía en sacar innovaciones porque esperan que los compre una empresa grande. Entonces, las killer acquisitions, y Jairo aquí de golpe creo que vale la pena hacer una aclaración, es, por ejemplo, en el estudio del sector farmacéutico se encontró que entre el 5 y el 7% de todas las adquisiciones de las 4.000 adquisiciones que se han hecho, fueron clasificadas como killer acquisitions. ¿Es eso poco o mucho? El porcentaje en términos absolutos, pues sí es relativamente pequeño. Pero nada, si una de esas empresas era la que iba a desarrollar una droga contra el cáncer de seno, pues el impacto es grande. Entonces, aquí mi respuesta no es, el mensaje acá no es, yo creo que no va a quedar el sabor de que hay un montón de empresas grandes que quieren matar a las chiquitas y como las matan es adquiriéndolas y matando los desarrollos. No, hay muchos otros ejemplos de empresas grandes que adquieren a pequeñas y lo que hacen precisamente es escalar la tecnología y esas pequeñas pues realmente nunca hubieran tenido la capacidad para escalar la tecnología que tienen las grandes. Y ahí Jairo, pues un ejemplo que mencioné, lo que decía antes, es Instagram. Cuando Facebook compró Instagram tenía creo que como 30 millones de usuarios. 3 años después, Instagram tenía 1 billón de usuarios, 1 billón de usuarios. Entonces, no es la cosa así. Respecto a las motivaciones de las fusiones, hay muchos factores que, no sé, Ignacio, si tú quieras hablar de eso, hay muchas motivaciones de fusiones, Ignacio. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que, claro, efectivamente las motivaciones son múltiples. Ahora hay un dicho que dice money talks. Y claro, cuando llega, cuando llega una gran empresa con dinero fresco y ocurre en la vida de un emprendedor que es muy difícil negarse a una gran oferta, porque al final del día los emprendedores lo que hacen es sacrificar, como decía Beatriz, su tiempo y muchas veces sus recursos en hacer estos desarrollos y en innovarlos. El problema es que, claro, cuando llega una big tech o una empresa más grande que quiere efectivamente comprarlas, hay muchas motivaciones. Yo creo que es difícil, y pensando en formas de protegerse, yo creo que eso tiene más que ver con aspectos más corporativos que de competencia, tiene que ver un poco con cómo se diseña la transacción, cómo se diseñan los mecanismos de resguardo, si es que te quedas en la propiedad o no, pero yo creo que eso escapa un poco al objeto de esta mesa redonda.
Gracias, Ignacio y Beatriz. Tenemos otra pregunta desde Chile. Aprovecho para agradecerle tanto a Ignacio como a José Luis, que están más tarde, por estar acá con nosotros. Dice desde Chile: primero quisiera agradecerles por sus respectivas intervenciones. Me gustaría saber su opinión respecto a lo siguiente. En caso de optarse por medidas de análisis ex post para la evaluación de este tipo de integraciones, ¿qué remedios se estiman más idóneos para mitigar los efectos nocivos de una killer acquisition ya perfeccionada? Muchas gracias. Jorge o Beatriz, no sé si quieren partir ustedes. Yo creo que los remedios dependen, a ver, no hay como un remedio para todo, pero si ya estuviéramos en esa situación, hay más que un remedio, hay una medida que a mí me parece muy interesante. Yo no tengo suficiente conocimiento técnico, entonces aquí voy a hacer la salvedad como decía antes Jorge, estos son temas tremendamente especializados, y es interoperabilidad entre las plataformas. Eso me parece mucha portabilidad de números en telecomunicaciones. Esta idea de, a ver, finalmente las plataformas las grandes plataformas tecnológicas son muy atractivas porque tienen muchos usuarios. Entonces son muy atractivas, generan efectos de red directos e indirectos. Generan efectos de red dentro de esos mismos usuarios y, por ejemplo, dentro de las empresas que quieran hacer publicidad, mercadeo y demás. Lo que pasa es que cada una de esas plataformas tiene unas APIs específicas a ellas. Lo que sería muy interesante es lograr que todas esas plataformas fueran interoperables. ¿Eso qué haría? Eso disminuiría como los efectos de red de una plataforma específica, y lo que hace también al mismo tiempo es que si hay un nuevo servicio que está lanzando un entrante pequeño, puede montarse la plataforma, o sea, tenemos la plataforma y lo que le ponemos es como, lo voy a simplificar, servicios, se monta en esta plataforma y puede llegar a un grupo de usuarios muchísimo más grande. En ese sentido, la interoperabilidad lo que hace es que, idealmente, es que las mejores tecnologías son las que ganan. Entonces, para resumir, los remedios dependen de cada transacción, no hay remedios universales. Pero definitivamente sí creo que hay una medida interesante que no es sencilla. Por ejemplo, Facebook ha tratado de hacer interoperables un nivel de interoperabilidad muy leve entre Facebook e Instagram, y es mandar mensajes entre usuarios, que usuarios de Facebook e Instagram se manden mensajes, y es un proceso que entiendo yo que ha tomado trabajo y tiempo. Entonces, como digo, esto está por fuera de mi área de experticia, pero interoperabilidad de redes me parece algo interesante. No sé, Jorge, Ignacio. Beatriz, yo aprovecho pues para hacerles la última pregunta relacionada con eso que tú expones y que yo creo que puede ser como la última pregunta para cerrar, sin perjuicio de que por supuesto si tienen algo más que adicionar lo discutamos. Y es un tema que comentaba Ignacio en nuestras discusiones anteriores y que quisiera preguntarle pues de pronto a él y a Jorge qué opinan de este tema, y es, por supuesto que estos mercados pues tienen efectos de red, y uno de los puntos, digamos, clave en este tipo de mercados es el tema de datos. Pues que lo que mencionaba Ignacio en esa ocasión es la importancia de la relación del tema de los datos con el tema de competencia. Pero más allá de esa discusión que pues da para otro panel completo, lo que quisiera preguntarles es puntualmente ustedes cómo ven ese tema de la interoperabilidad, teniendo en cuenta tanto el tema de datos presente como el tema de competencia, y por qué. Porque, digamos, estas plataformas, digamos, para decirlo de manera sencilla, porque, pues, por supuesto, Beatriz ha sido clara en que es un tema muy técnico, pero digamos que obtienen datos de diferentes maneras, o digamos, tratan datos en diferentes etapas. Una primera etapa es cuando el usuario llega y le entrega, digamos, a la plataforma su dato personal para que, pues,
la plataforma lo trate con su debida autorización, etc. Otros datos son los datos que, o sea, unidos a esos que entregó el titular inicialmente, pues, digamos, se unen para generar, digamos, otro tipo de información y pues esto unido a inteligencia artificial, etcétera, genera pues mejores experiencias, mayores productos, etcétera. Y otra es la información ya, digamos, que es propia del negocio de cada plataforma, que digamos uno podría decir hasta que es un secreto de esa plataforma, de ese negocio, de cómo utiliza esa información para poder pues generar el negocio que está generando. Y esto pues es distinto a la información que hablaba en el punto inicial, que es la pura y dura, que no ha sido, digamos, procesada de ninguna manera conforme a algo que es propio de ese negocio. ¿Y para dónde voy con todo esto? A lo que voy es que hasta dónde llegaría esa interoperabilidad. Esa interoperabilidad sería o sea, digamos, podría generar otros problemas de competencia adicionales que ya no son, digamos, concentrar esto en una misma empresa, sino otros en los que naturalmente el negocio diría, oiga, pero yo ¿por qué le voy a entregar, digamos, todo lo que yo he construido a mi competidor para que pues lleve a cabo lo que vaya a llevar a cabo? Entonces, pues sé que me extendí un poco con la pregunta, pero simplemente lo que quisiera poner de presente o preguntarles es, pues ustedes cómo ven ese tema de manera corta, y pues sé que hay más preguntas que respuestas, pero pues sí quisiera como cerrar de pronto con una posición de ustedes frente a ese punto. De manera corta, difícil. Lo veo difícil. No, a ver, yo sí creo que, por ejemplo, y para tomarla como por partes, todo el tema de la cantidad de datos, la cabeza de la autoridad de competencia en Alemania el otro día en un congreso en Cartagena mencionaba que la nueva moneda son los datos, ¿sí? Y de hecho hasta planteaba algunas fórmulas para la definición de mercados en torno a los datos, ¿sí? Y todo esto teniendo en cuenta que este tipo de plataformas han adquirido tanto poderío, sobre todo por la cantidad de datos que les permite precisamente hacer lo que tú mencionabas, Mariana, de procesar esa información, hacer ciertos procedimientos internos que les permiten, digamos, encontrar insights, ¿no?, para el desarrollo de nuevos productos o de nuevas tecnologías, etc. Es que ha generado ese poderío y esa acumulación de datos es precisamente una de las razones que ha generado una predisposición por parte de las autoridades frente a este tipo de negocios. La interoperabilidad, yo no soy experto, Beatriz, pero oyéndote yo me pregunto si eso no genera un desincentivo para la creación de nuevas opciones de plataformas, por ejemplo. Al haber una plataforma donde están todas interconectadas, no sé, tú me haces No, ese... porque ahí yo creo que se montó me surge otra pregunta, ya es, queremos tener, ¿cuántas plataformas queremos tener? Ah, bueno, pero Es entonces eso como, desde el punto de vista... ¿cuántas redes de telecomunicaciones queremos tener? ¿Qué es lo eficiente? Entonces, ¿es el punto de tengamos más plataformas o es el punto como, creo yo, es más los servicios, o sea, cuáles son los servicios que podemos colgar en esas plataformas? Respecto a tu pregunta, Mariana, solamente una nota pequeña y es tienes toda la razón, eso genera un montón de preguntas y demás, etcétera, etcétera. Pero sí ya se están pensando mecanismos para desarrollar mercados de datos personales en los que las personas, así, no sé, por ejemplo, como se hace en mercadeo, hay personas que admiten que las llamen y les hagan preguntas sobre diferentes productos y diferentes servicios y les pagan por eso.
Hay personas que participan en encuestas y les pagan $7 por su participación. Hay personas que en el futuro no muy lejano van a estar dispuestas a vender su información de búsquedas, etcétera, etcétera. Pero sí, ya se están desarrollando, como decía Ignacio, Money Talks, ya se están desarrollando mercados de datos personales. Pues porque igual la gente dice, pues ya empezó a decir desde hace años, estas empresas tienen mis datos, pues entonces ahora yo quiero empezar a cobrar por ellos. Yo quizás apuntar dos cosas muy breves respecto a lo que decía Jorge respecto a los datos personales. Yo creo que hay que distinguir una cosa de la pregunta que hacía Mariana. Una cosa son la empresa que tiene dentro de su activo, por decirlo de alguna forma, una base de datos personales que trata, ¿no es cierto? Y otra cosa distinta es la información propia del negocio, que yo creo que son dos cosas que son completamente distintas. Yo creo que la información del negocio tiene distintos mecanismos, tanto contractuales como regulatorios, con los cuales se protege, ¿no es cierto? De hecho, yo creo que alguna vez comenté, pero nosotros recientemente tuvimos un caso en Chile en una transacción en que participaban una serie de operadores portuarios junto con empresas de transporte marítimo, en que generaron una plataforma que, utilizando tecnología blockchain, permitía intercambiar información sin que esa información fuese compartida por todos los competidores, y esto debido a la encriptación que tiene el blockchain, ¿cierto? Y precisamente fue uno de los antecedentes que la autoridad tuvo en mente para aprobar la operación y descartar la existencia de riesgos coordinados, porque precisamente entendía que por la aplicación de esta tecnología en particular no existía la posibilidad de que hubiese un intercambio de información comercialmente sensible o de información del negocio. Entonces, yo eso lo dejaría un poco de lado, y lo que hice en relación con los datos como activo o como transables, que estoy de acuerdo con Beatriz, efectivamente hay iniciativas que van hacia una especie como de mercado secundario de los datos, una especie como como lo que ocurre con la infraestructura en algunas cosas, ¿no es cierto? Lo que dice Jorge respecto a lo que decía, si no me equivoco, es Andreas Mund, que dijo que la nueva moneda son los datos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que ahora eso escapa un poco a esta discusión sobre los killer acquisitions. Eso tiene que ver un poco con qué es lo que compran las empresas qué es lo que compra una plataforma cuando adquiere otra plataforma, ¿no es cierto? ¿Por qué adquiere otra plataforma? Y ahí, claro, efectivamente, probablemente hoy día una adquisición de una u otra plataforma puede tener un elemento o puede buscar algún elemento innovador de esa otra plataforma, ¿no es cierto? Pero muchas veces el objetivo de la adquisición es precisamente acceder a esos datos, es acceder a esa data que la empresa maneja y que por lo tanto te permite nuevamente extender estos efectos de red que tienen las plataformas, ¿no es cierto? Y ahí viene un poco de la mano con la interoperabilidad. O sea, al final del día, y si mal no recuerdo, en alguna de las decisiones de estas transacciones entre plataformas, una de las cosas que se analizaba era precisamente este hecho de que, por ejemplo, yo me pueda loguear con mis datos en una plataforma y que después, utilizando la misma plataforma, me pueda loguear en todas las plataformas. O sea, cuando yo voy y me logueo con mi perfil de Facebook en Spotify, y me logueo después en Instagram, y me logueo después en lo que sea, ¿no es cierto? Finalmente lo que termino haciendo, doy una autorización amplia, ¿no es cierto?, para que mis datos se traten por parte de todas estas plataformas. Claro, hoy día son plataformas, no todas, pero muchas plataformas que están en una sola mano. Pero creo que ahí hay un tema. Ahora, es un tema que tiene más que ver con este balance entre la protección de datos y la normativa de competencia, ¿no es cierto? La normativa de competencia analiza esto, ¿por qué? Porque los datos pueden hacer modificar la definición de mercado relevante. O sea, tú puedes tener un mercado relevante que sean los datos. Y cuando eso es así, lo que ocurre es que el análisis de competencia cambia, porque ya dejas de analizar la transacción en términos como convencionales y empiezas a ver los datos como decía el jefe del Bundeskartellamt, como la moneda o el precio a pagar. Y un último apunte muy pequeño. Esto no es muy distinto que lo que pasó en otro análisis, y que me imagino que Jorge y Beatriz se acordarán, cuando uno analizaba, por ejemplo, prácticas restrictivas de la competencia en el mercado laboral. O sea, cuando uno va a los 80, por ejemplo, y mira cómo se analizaba el mercado relevante en los 80, se entendía que los trabajadores no podían ser, o los miembros de este mercado laboral, el mercado laboral no podía ser un mercado en sí mismo, sino que era un mercado que
era accesorio o secundario respecto a un mercado que era el principal, ¿cierto? Y todo eso cambia durante los 90 y principios de los 2000, cuando se empieza a definir el mercado de los trabajadores como un mercado en sí mismo. O sea, el hecho de que las empresas compitan por contratar talento es un mercado en sí mismo. Y vienen casos como específicos en la industria, por ejemplo, cinematográfica, en que hubo un caso muy interesante en que se sancionó como un cartel estos acuerdos de no levantarse, de los típicos non-poaching agreements, de no levantarse trabajadores entre las empresas. A mí con los datos me pasa una cosa parecida. Creo que estamos asistiendo como a un cambio de definición de mercado relevante, y creo que esa es la relevancia que tiene para efectos de competencia. Esa es mi humilde opinión. Bueno, pues no, buenísimo y buenísimo cerrar con ese tema que por supuesto es muy importante en este momento. Entonces, pues nada, les doy las gracias nuevamente a Jorge, a Beatriz y a ti, Ignacio, por estar presentes hoy en este panel. Muchas gracias a todos también por su participación. Gracias. Gracias. Gracias, Mariana, y gracias a a nuestros panelistas y a los asistentes el día de hoy. Y los esperamos en los nuevos eventos de la asociación, que se los estaremos contando a través de nuestras redes. Gracias, Claudia. Chao a todos. Buenas Chao, noches. buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias.